Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. En los pueblos de Oaxaca existe una antigua creencia que ha pasado de generación en generación. Las madres advierten a sus hijos que nunca respondan cuando alguien los llame desde afuera durante la noche, aunque reconozcan la voz. Se cuenta que una bruja vieja camina por los techos de las casas, aprendiendo los nombres de los niños. Luego los llama con la voz exacta de sus padres para engañarlos. Esta es la historia de Emiliano, un niño que casi cae en su trampa. En un pequeño pueblo de Oaxaca rodeado de montañas, vivía un niño llamado Emiliano. Era un pueblo tranquilo donde todos se conocían, donde las calles de tierra se llenaban de niños jugando durante el día, y donde por las noches el silencio se hacía tan profundo que podías escuchar el viento entre los árboles. Emiliano tenía 8 años y era muy curioso. Le gustaba hacer preguntas sobre todo. Su abuela siempre le contaba historias mientras cocinaba en el fogón, historias de cuando ella era niña, historias de cosas extrañas que pasaban en el pueblo. Una tarde, mientras Emiliano comía tortillas con frijoles, su abuela se puso seria. Sus ojos arrugados miraron fijamente al niño. «Escúchame bien, Emiliano», le dijo con voz firme. «Cuando caiga la noche, si alguien te llama desde afuera, no respondas. Aunque escuches mi voz, aunque escuches la voz de tu mamá o de tu papá, no respondas nunca. ¿Me entiendes?» Emiliano asintió, pero en realidad no entendía bien por qué. ¿Cómo podía ser malo responder si era la voz de su familia? La abuela continuó. «Hay algo que camina por los techos cuando todos duermen. Algo que aprende los nombres de los niños escuchando a través de las paredes. Luego, cuando la luna está oscura, ese algo llama a los niños con la voz de las personas que más quieren. Si un niño responde, si se acerca a la ventana, entonces esa cosa puede entrar». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué cosa, abuela?» «Una bruja vieja, muy vieja», respondió la abuela bajando la voz. «Nadie sabe cuántos años tiene. Algunos dicen que lleva siglos rondando este pueblo. Camina con los pies volteados hacia atrás, así nadie puede seguir sus huellas. Su cabello es largo y sucio, le cubre casi toda la cara, y sus manos son como garras». Emiliano tragó saliva. La casa de pronto se sentía más fría. Esa noche, Emiliano se acostó temprano. Su mamá le dio un beso en la frente y apagó la luz. La pequeña ventana de su cuarto dejaba entrar un poco de luz de la luna. Todo estaba en silencio. El niño cerró los ojos e intentó dormir, pero las palabras de su abuela seguían dando vueltas en su cabeza. Los pies volteados hacia atrás, el cabello sucio, las manos como garras. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. De repente, Emiliano escuchó algo. Un sonido suave, como si alguien caminara sobre el techo de su casa. Pasos lentos, arrastrando algo. El corazón del niño comenzó a latir más rápido. Se quedó completamente quieto bajo sus cobijas, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Los pasos se detuvieron justo encima de su cuarto. Luego hubo silencio. Un silencio terrible que hizo que Emiliano quisiera gritar, pero no podía. Su boca estaba seca y su cuerpo paralizado del miedo. Entonces escuchó la voz. Era la voz de su mamá, dulce y suave. «Emiliano, hijo, ¿estás despierto?» El niño sintió que su corazón se detenía. Era exactamente la voz de su mamá, con el mismo tono cariñoso que usaba cada noche para darle las buenas noches. «Emiliano, ábreme la ventana, mi amor, tengo frío aquí afuera». Las manos de Emiliano temblaban debajo de las cobijas. Una parte de él quería levantarse y abrir la ventana, porque era la voz de su mamá y ella necesitaba ayuda. Pero recordó las palabras de su abuela. «No respondas nunca». La voz siguió llamándolo, ahora con un tono más desesperado. «Por favor, hijo, hace mucho frío, solo abre un poquito la ventana». Emiliano apretó los ojos con fuerza. Sabía que su mamá estaba durmiendo en el cuarto de al lado.
Sabía que no podía ser ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Lentamente, muy lentamente, Emiliano movió su cabeza para mirar hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Había una silueta del otro lado del vidrio. Una figura encorvada pegada a la ventana. El cabello largo y sucio caía sobre el cristal, pero entre las hebras de pelo, Emiliano pudo ver dos ojos. Ojos que brillaban con una luz extraña, como los de un animal en la oscuridad. La figura tenía las manos apoyadas en el vidrio. Los dedos eran largos, demasiado largos, y las uñas parecían negras y afiladas. «Abre, Emiliano», susurró la voz, pero ahora sonaba diferente. Ya no era dulce. Había algo roto en esa voz, algo que no era humano. El niño quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Solo podía mirar esos ojos que lo observaban fijamente desde el otro lado de la ventana. Entonces, la cosa comenzó a arañar el vidrio. El sonido era horrible, como uñas sobre una pizarra. Poco a poco, la ventana empezó a abrirse sola, como si una fuerza invisible la empujara desde afuera. Emiliano finalmente pudo moverse. Se lanzó fuera de la cama y corrió hacia la puerta de su cuarto, pero tropezó con sus propias cobijas y cayó al suelo. El golpe hizo ruido. La ventana se abrió completamente de golpe. El viento frío de la noche entró a la habitación trayendo un olor terrible, como a tierra mojada y algo más. Algo podrido. El niño gateó rápidamente hacia la puerta mientras escuchaba cómo algo entraba por la ventana. Podía oír la respiración de esa cosa, pesada y áspera, como si le costara trabajo respirar. «Emiliano», susurró la voz detrás de él. Ahora sonaba como un siseo. Ya no intentaba parecer su mamá. «Por fin te encontré». El niño logró abrir la puerta y salió corriendo por el pasillo oscuro gritando: «Mamá, mamá, ayuda». La puerta del cuarto de sus padres se abrió de inmediato. Su mamá salió corriendo hacia él y lo abrazó fuerte. Su papá encendió todas las luces de la casa. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó?», preguntaba su mamá mientras Emiliano lloraba en sus brazos. «Hay algo en mi cuarto», logró decir entre sollozos. «Entró por la ventana. Me llamó con tu voz». El papá de Emiliano tomó un palo de escoba y fue hacia el cuarto del niño. La mamá y Emiliano lo siguieron desde lejos. Cuando el papá entró al cuarto, encontró la ventana completamente abierta, las cortinas moviéndose con el viento. Revisó debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la puerta. No había nada, pero en el piso, cerca de la ventana, había algo extraño. Marcas húmedas, como huellas de pies descalzos, pero estaban al revés. Los dedos apuntaban hacia la ventana, como si lo que hubiera entrado hubiera caminado de espaldas. El papá sintió un escalofrío. Cerró la ventana rápidamente y la aseguró con un palo de madera. Esa noche, Emiliano durmió en la cama de sus padres entre los dos. No pudo cerrar los ojos hasta que el sol empezó a salir. A la mañana siguiente, la abuela llegó a la casa muy temprano. Cuando vio la cara de Emiliano, supo que algo había pasado. El niño estaba pálido, con ojeras oscuras, y no había dicho ni una palabra desde que despertó. La abuela habló con los padres en voz baja. Luego fue al cuarto de Emiliano y vio las marcas en el piso. Aunque ya casi se habían secado, todavía se podían ver un poco. «Ella vino», dijo la abuela con tristeza. «La bruja estuvo aquí». Durante los siguientes días, Emiliano no volvió a ser el mismo niño curioso y alegre de antes. Ya no hacía preguntas, ya no jugaba con los otros niños del pueblo. Se quedaba sentado en silencio, mirando a la nada, como si estuviera viendo cosas que nadie más podía ver. Por las noches, aunque dormía en el cuarto de sus padres, despertaba gritando. Decía que la veía parada en las esquinas de la habitación, observándolo con esos ojos brillantes. Decía que podía escucharla arañando las paredes desde afuera. Los padres llevaron a Emiliano con el curandero del pueblo, un hombre muy viejo que conocía las formas antiguas de hacer las cosas. El curandero hizo una limpia con hierbas y humo de copal. Dijo oraciones en una lengua muy antigua que casi nadie hablaba ya. Cuando terminó, el curandero habló con los padres. «La bruja no se lo llevó», dijo, «pero sí le quitó algo. Una parte de su espíritu se asustó tanto que se quedó atrapada en esa noche. Por eso el niño no puede hablar.
Por eso no puede ser feliz. Una parte de él sigue ahí, en ese cuarto, viendo cómo ella entra por la ventana. ¿Se va a curar?, preguntó la mamá con lágrimas en los ojos. El curandero negó con la cabeza lentamente. Tal vez con el tiempo vuelva a hablar, vuelva a sonreír un poco, pero nunca será el mismo. Y deben tener cuidado, porque la bruja ahora lo conoce. Sabe su nombre, sabe su olor, sabe dónde vive. Las brujas son pacientes. Pueden esperar años, décadas incluso. Cuando el niño crezca y se convierta en hombre, cuando baje la guardia y piense que ya pasó todo, ella volverá. Y esa vez, vendrá por lo que le falta. Los padres abrazaron a Emiliano, quien seguía sin reaccionar con la mirada perdida. Desde entonces, en ese pueblo de Oaxaca, la historia de Emiliano se contó muchas veces. Los ancianos la usaban para recordarles a los niños por qué nunca deben responder cuando alguien los llame desde afuera en la noche. Dicen que Emiliano creció, se hizo hombre, tuvo su propia familia, pero nunca volvió a dormir completamente tranquilo. Siempre dejaba las luces encendidas, siempre revisaba las ventanas 3 veces antes de acostarse. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba fuerte, sus hijos lo veían despertarse de golpe, sudando, mirando hacia las ventanas con esos ojos llenos de terror que nunca lo abandonaron. Porque él sabía algo que los demás no sabían. Él sabía que ella seguía ahí afuera, esperando, caminando por los techos con sus pies volteados hacia atrás, aprendiendo los nombres de los niños, susurrándolos con voces dulces y mentirosas. Y algún día, cuando menos lo esperara, escucharía de nuevo esa voz llamándolo desde la oscuridad. Emiliano, Emiliano, ábreme la ventana. En los pueblos cercanos a los montes y bosques profundos, existe una antigua creencia sobre seres que adoptan la forma de niños para engañar a las personas. Según cuentan los pobladores más viejos, estos no son niños de verdad, sino guardianes antiguos del bosque que toman esa apariencia inocente. Muchos dicen haberlos visto jugando entre los árboles, siempre descalzos, con risas que suenan extrañas en la soledad del monte. La gente del lugar advierte que nunca se debe seguir a estos pequeños, porque quien lo hace puede perderse para siempre en el bosque, o regresar completamente cambiado. Tomás era un joven campesino de apenas 20 años que vivía en un pueblito rodeado de montañas. Trabajaba ayudando a su padre en las labores del campo y conocía bien los senderos del monte porque muchas veces tenía que llevar las bestias a pastar. Una tarde de octubre, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se hacían más largas, su burro se escapó del corral. Tomás salió a buscarlo antes de que oscureciera completamente. Siguió las huellas del animal por un camino que conocía bien, pero mientras más avanzaba, más extraño se sentía el ambiente. La niebla empezó a bajar de las montañas de forma poco natural, como si alguien la estuviera derramando desde lo alto. Los árboles se veían diferentes, más viejos y retorcidos de lo que recordaba. Tomás se detuvo un momento, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Fue entonces cuando escuchó las risas. Eran risas de niños, claras y agudas, que venían de algún lugar entre los árboles. Tomás se volteó buscando de dónde venían esas voces. Por un instante pensó que tal vez eran niños del pueblo jugando en el monte, aunque era raro que estuvieran tan adentro y tan tarde. Caminó hacia donde venía el sonido y los vio. 3 niños pequeños de unos 6 o 7 años estaban parados en un claro entre los árboles. Vestían ropas sencillas y viejas y estaban descalzos a pesar de que el suelo estaba frío y húmedo. Lo que más llamó la atención de Tomás fue sus ojos. Brillaban demasiado en la penumbra del bosque como si tuvieran luz propia. Uno de los niños, el más pequeño, levantó la mano y lo saludó. «¡Ven a jugar con nosotros!», gritó con voz cantarina. Tomás dudó. Algo en su interior le decía que había algo malo en esa situación. Recordó las historias que su abuela le contaba cuando era pequeño, las advertencias de los ancianos del pueblo sobre cosas extrañas en el monte. Pero los niños seguían ahí, sonriendo, haciendo señas para que se acercara. «¿Están perdidos?», preguntó Tomás desde donde estaba sin moverse. «¿De dónde son ustedes?». Los 3 niños se rieron al mismo tiempo.
y ese sonido hizo que Tomás sintiera un frío en el estómago. No era una risa normal, era demasiado perfecta, como si los tres fueran uno solo. «No estamos perdidos», respondió el niño más alto. «Este es nuestro hogar, siempre hemos estado aquí. Ven, te enseñaremos lugares que nadie más conoce». Tomás dio un paso atrás. Quería irse, alejarse de ahí, pero sus pies no le obedecían del todo. Era como si algo lo estuviera jalando hacia esos niños, como si una fuerza invisible lo atrajera. «Busco a mi burro», dijo Tomás tratando de mantener la voz firme. «¿Lo han visto pasar por aquí?» El niño del medio señaló hacia el fondo del bosque, donde la niebla era más espesa. «Está por allá», dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Si vienes con nosotros te llevamos hasta él. Conocemos todos los caminos». Algo en las palabras del niño sonaba sincero, pero al mismo tiempo completamente equivocado. Tomás miró hacia donde señalaba y vio que efectivamente había huellas de su burro en el lodo, adentrándose más en el monte. Sin saber muy bien por qué, sin poder controlarse, Tomás empezó a caminar hacia los niños. Ellos se dieron la vuelta y comenzaron a correr entre los árboles, riendo y haciendo señas para que los siguiera. Y Tomás los siguió. Mientras Tomás seguía a los niños, el bosque empezó a cambiar a su alrededor. Los árboles parecían crecer más altos y más juntos, como si se estuvieran cerrando sobre él. La niebla se hacía más espesa con cada paso que daba. El cielo, que hace unos minutos todavía tenía algo de luz, ahora estaba completamente oscuro. Los niños corrían delante de él, siempre a la misma distancia, nunca más cerca ni más lejos. Sus risas llenaban el aire, pero ahora sonaban diferentes, más huecas, como si vinieran de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Tomás intentó detenerse varias veces, pero sus piernas seguían caminando solas. Quería gritar, pedir ayuda, pero su voz no salía. Solo podía seguir avanzando detrás de esos pequeños que ya no parecían niños en absoluto. De repente, los tres se detuvieron en un lugar donde los árboles formaban un círculo perfecto. En el centro había un arroyo pequeño con agua tan clara que brillaba en la oscuridad. Los niños se sentaron junto al agua y lo miraron fijamente. «Aquí está tu burro», dijo el más pequeño, señalando hacia la nada. Tomás miró alrededor pero no vio nada. No había ningún burro. No había nada más que árboles, niebla y ese arroyo extraño. «No veo nada», dijo Tomás y su voz salió temblorosa. Los tres niños se rieron otra vez, y esta vez su risa sonó como el viento entre las ramas, como agua corriendo sobre piedras, como algo que no era humano. «Siéntate con nosotros», dijeron los tres al mismo tiempo con la misma voz. «Quédate a jugar. Hace mucho que no tenemos amigos». Tomás sintió que sus rodillas se doblaban. Se estaba sentando junto a ellos sin querer hacerlo. El frío del suelo húmedo le subía por las piernas, pero no podía moverse. Los niños comenzaron a cantar una canción en un idioma que Tomás nunca había escuchado. Las palabras eran extrañas, pero de alguna forma las entendía. Hablaban del bosque, de los árboles que habían visto pasar siglos, de personas que habían entrado y nunca habían salido. El tiempo dejó de tener sentido. Tomás no sabía si habían pasado minutos u horas. Los niños seguían cantando y él los escuchaba, sintiendo cómo algo dentro de él se iba alejando poco a poco. Sus pensamientos se volvían confusos. Ya no recordaba por qué había venido al monte. Ya no recordaba su nombre completo. Lo único que quedaba era esa canción y esas risas. Entonces uno de los niños se acercó mucho a su cara. Sus ojos brillaban tanto que Tomás tuvo que cerrar los suyos. «Te prestaremos nuestra risa», susurró el niño, «pero nos quedaremos con algo tuyo. Algo que no necesitas». Tomás quiso preguntar qué era, pero no pudo. Sintió algo cálido salir de su pecho, como si le arrancaran algo invisible. Los niños respiraron profundo, como si estuvieran oliendo algo delicioso. Y entonces todo se volvió negro. 3 días después, un grupo de hombres del pueblo que habían salido a buscar a Tomás lo encontraron sentado junto a un arroyo, en una parte del monte que todos conocían, pero que nunca habían visto así. Tomás estaba mirando el agua, murmurando palabras extrañas que nadie entendía. Cuando lo levantaron y lo llevaron de regreso, Tomás no hablaba.
No reconocía a nadie. Caminaba como si estuviera soñando. Los primeros días en su casa, Tomás se quedaba sentado en una esquina mirando la pared. De repente comenzaba a reír sin razón alguna, una risa aguda, como la de un niño pequeño. Su familia se asustaba cada vez que lo escuchaban. Otras veces lloraba en silencio, mirando hacia las montañas con los ojos muy abiertos, como si viera algo que nadie más podía ver. Cuando le preguntaban qué había pasado en el monte, Tomás solo repetía lo mismo una y otra vez. Los niños me prestaron su risa, querían jugar, pero se llevaron algo mío, se llevaron algo que no puedo recuperar. Nunca volvió a ser el mismo. Nunca pudo explicar qué había perdido en ese bosque, pero todos los que lo conocían sabían que algo fundamental en él había desaparecido. Era como si su esencia, su alma, se hubiera quedado atrapada entre los árboles. Con el tiempo, Tomás dejó de hablar por completo. Solo caminaba por el pueblo con la mirada perdida, y cada vez que veía el monte a lo lejos, una lágrima rodaba por su mejilla. Los ancianos del pueblo advirtieron a todos después de eso: nadie debe seguir a los niños que aparecen en el monte, porque esos no son niños, son algo más antiguo, algo que vive en el bosque desde antes de que existiera el pueblo, desde antes de que hubiera nombres para las cosas, y dicen que todavía están ahí esperando, jugando entre los árboles, riendo con esa risa que no es de este mundo, esperando a que alguien más se pierda en el monte, esperando a que alguien más escuche sus llamados, porque siempre están buscando nuevos compañeros para sus juegos que nunca terminan, y quien los sigue nunca regresa completo. Esta leyenda tiene raíces en el folclore latinoamericano, donde las brujas podían desprenderse de su piel mediante rituales ancestrales para transformarse y salir en las noches. En algunos pueblos aislados, todavía se cuenta sobre mujeres que dejaban su hogar vacío durante la oscuridad, y nadie sabía a dónde iban ni qué hacían. En un valle rodeado de montañas, lejos de cualquier ciudad, había un pequeño pueblo donde los pastores llevaban sus animales a pastar cada día. Las familias vivían tranquilas, aunque siempre con cierta desconfianza hacia lo que sucedía en las noches. En ese lugar vivía una mujer que nunca envejecía. Se llamaba Dolores, y aunque todos la conocían desde hacía muchos años, seguía teniendo la misma cara joven y la misma mirada brillante. Nadie entendía cómo era posible. Los pastores comenzaron a notar cosas extrañas. Cuando pasaban cerca de la casa de Dolores durante la noche, veían sombras moverse dentro, pero nunca a ella. A veces, escuchaban ruidos como si algo se arrastrara por el piso. Otras veces, sentían un olor raro que salía de las ventanas como a carne vieja mezclada con hierbas amargas. Un día, uno de los pastores más viejos del pueblo se acercó al grupo de hombres que descansaban después del trabajo. «Yo he visto cosas», dijo con voz temblorosa. «En mi juventud mi abuelo me contó que en este valle hay mujeres que no son lo que parecen. Se quitan lo que las cubre y salen a buscar lo que necesitan para seguir viviendo». Los demás lo miraron sin entender bien de qué hablaba, pero nadie se rió. En el valle las historias de los viejos siempre tenían algo de verdad. Pasaron las semanas y más gente comenzó a hablar. Una madre juró que su bebé amaneció con marcas rojas en el cuello. Otro hombre dijo que vio una figura oscura volando sobre su casa. Y un niño pequeño gritó una madrugada que algo había entrado por la ventana de su cuarto. Todos estos sucesos tenían algo en común. Ocurrían cuando la luna estaba llena y cuando Dolores no aparecía por el pueblo durante el día siguiente. Siempre tenía una excusa: que estaba enferma, que había viajado a visitar a una prima, que necesitaba descansar. Pero sus ojos seguían brillando más que antes, su piel seguía suave, y su sonrisa se veía más blanca y perfecta cada vez. Fue entonces cuando un joven llamado Mateo decidió descubrir la verdad. Era valiente, o tal vez solo demasiado curioso. Mateo trabajaba como ayudante en el molino y conocía bien las noches del valle. No le daba miedo caminar solo en la oscuridad. Una noche de luna llena, se escondió cerca de la casa de Dolores. Se agachó detrás de unos arbustos donde podía ver la ventana de la cocina sin ser visto. Esperó en silencio, aguantando el frío y los mosquitos que le picaban la cara. Pasaron horas,
Mateo casi se queda dormido cuando escuchó que la puerta de la casa se abría desde adentro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dolores salió con una capa negra que le cubría todo el cuerpo. Caminó hacia el fondo de su terreno, donde había un árbol viejo y retorcido que daba miedo solo de verlo. Mateo se movió con cuidado tratando de no hacer ruido. Se acercó más, escondiéndose detrás de una pila de leña. Desde ahí podía ver mejor. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Dolores se detuvo bajo el árbol. Comenzó a murmurar palabras en un idioma que Mateo no conocía. Luego, con movimientos lentos, empezó a quitarse la ropa, pero no se detuvo ahí. Dolores llevó sus manos a su propio cuello y comenzó a jalar. Su piel empezó a desprenderse como si fuera un traje que se podía quitar. Mateo apretó los dientes para no gritar. Vio cómo la piel se deslizaba hacia abajo, revelando algo oscuro y horrible debajo. Lo que quedó no era humano. Era una figura alargada, con extremidades demasiado largas y una cabeza sin rostro definido. La cosa dejó caer la piel al pie del árbol, donde se quedó colgando como ropa vieja en un tendedero. Entonces, esa criatura oscura abrió lo que parecían ser alas. No eran alas de pájaro, sino algo más parecido a membranas negras y brillantes. Con un salto, se elevó hacia el cielo nocturno y desapareció entre las nubes. Página 22. Mateo se quedó paralizado detrás de la pila de leña. Su cuerpo temblaba sin control. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero sus piernas no le respondían. Sus ojos no podían dejar de mirar la piel vacía que colgaba del árbol, moviéndose suavemente con el viento nocturno. No supo cuánto tiempo pasó ahí, escondido y aterrado. Podría haber sido una hora o toda la noche. Lo único que recordaba era el sonido de su propia respiración y el latido de su corazón en los oídos. Finalmente, logró moverse. Gateó hacia atrás, alejándose de ese lugar horrible. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se levantó y corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, tropezando con piedras y ramas, sin importarle el dolor. Llegó a su casa antes del amanecer. Se encerró en su cuarto y se metió bajo las cobijas, tratando de convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que no era así. Sabía lo que había visto. Durante los siguientes días, Mateo no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura oscura desprendiéndose de la piel humana. Perdió el apetito. Sus amigos y su familia notaron que algo malo le pasaba, pero él no podía contarles. ¿Quién le iba a creer? Una semana después de aquella noche, Mateo tomó una decisión. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Dolores siguiera viviendo en el pueblo, engañando a todos, haciendo quién sabe qué cosas durante las noches. Pensó en quemar la piel mientras ella estaba afuera. Había escuchado historias de que si destruías la piel, la bruja no podría volver a ponérsela y moriría con la luz del día. Pero también sabía que era peligroso. Si ella regresaba antes de tiempo, él sería el siguiente en desaparecer. Mateo esperó a la siguiente luna llena. Esa noche, armándose de valor, volvió a la casa de Dolores. Llevaba consigo una pequeña lámpara de aceite, pensando que la usaría para quemar la piel. Se acercó al árbol viejo. La piel seguía ahí, colgando como un saco vacío. Se veía tan real, con cada arruga y cada marca que Dolores tenía en su rostro cuando era humana. Mateo extendió la mano, temblando, pero justo cuando estaba por tocarla, escuchó un sonido arriba, un sonido como de alas batiendo en el aire. Levantó la vista. Ahí estaba la criatura, bajando rápidamente hacia él. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso. Mateo quiso correr, pero ya era demasiado tarde. La cosa aterrizó frente a él con un golpe seco. Mateo cayó al suelo soltando la lámpara que se apagó al instante. Trató de arrastrarse hacia atrás, pero la criatura era más rápida. Lo último que vio Mateo fueron esos ojos rojos acercándose. Lo último que sintió fue un frío terrible que le recorría todo el cuerpo. Y luego, nada. A la mañana siguiente, la madre de Mateo fue a buscarlo porque no había llegado a dormir. Recorrió todo el pueblo preguntando por él. Nadie lo había visto.
Finalmente alguien encontró algo extraño frente a la casa de Dolores. Era la ropa de Mateo, doblada con cuidado sobre el suelo. Su camisa, sus pantalones, sus zapatos. Todo estaba ahí, pero él no. Las personas del pueblo se reunieron, asustadas. Algunos querían ir a buscar a Dolores y pedirle explicaciones. Otros decían que era mejor no meterse, que seguramente Mateo había huido del valle y dejado su ropa por alguna razón. Pero 2 días después, Dolores apareció en la plaza del pueblo. Lucía diferente. Su rostro se veía aún más joven que antes. Sus ojos brillaban con una luz nueva y extraña. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, mostrando dientes blancos que parecían más afilados de lo normal. Nadie se atrevió a preguntarle nada. Ella caminó por el pueblo como si nada hubiera pasado, comprando cosas en el mercado, saludando a la gente con amabilidad. Desde ese día, cada cierto tiempo alguien más desaparece del valle. A veces es un pastor que trabajaba solo en las montañas. Otras veces es un viajero que pasaba por el camino, o algún joven curioso que se acercaba demasiado a lugares que debía evitar. Y siempre, después de cada desaparición, Dolores aparece renovada, más joven, más bella, más viva. Los viejos del pueblo ya no hablan mucho del tema. Aprendieron que es mejor quedarse callados, que es mejor no mirar demasiado, que es mejor no hacer preguntas, porque en el valle, algunos secretos es mejor no descubrirlos, y algunas personas no son realmente personas. Las madres ahora les dicen a sus hijos que no salgan cuando hay luna llena, que cierren bien las ventanas por las noches, que si escuchan algo raro, finjan estar dormidos y no se muevan, y sobre todo, que nunca jamás se acerquen a la casa de Dolores, porque ella sigue ahí, esperando, viviendo sin envejecer, y cuando la luna está llena y el valle se llena de sombras, todavía se puede ver una figura oscura volando entre las nubes, buscando lo que necesita para seguir existiendo. La piel humana que cuelga del árbol viejo sigue meciéndose con el viento, esperando a que su dueña regrese antes del amanecer para ponérsela de nuevo y caminar entre la gente como si fuera una de ellos. Pero nunca lo será, porque detrás de esa piel, detrás de esa sonrisa perfecta y esos ojos brillantes, hay algo que dejó de ser humano hace mucho tiempo. Y el valle lo sabe. El valle siempre lo ha sabido. Por eso, cuando camines por lugares alejados y veas una casa solitaria, cuando notes que alguien no envejece aunque pasen los años, cuando escuches historias sobre desapariciones extrañas, recuerda esta leyenda y mantente alejado, porque algunas brujas nunca mueren, solo cambian de piel.